El Espíritu Santo. Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Veamos Lucas, capítulo 1, versículo 35. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Otro más. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Estos versículos que acabo de leer, y muchos otros más, son los que sirven de base para sustentar la creencia fundamental número 5 de los adventistas del séptimo día. La creencia fundamental número 5 habla de Dios el Espíritu Santo. O sea, la creencia fundamental número 5 de los adventistas es el Espíritu Santo. Que por cierto, sería muy bueno que al terminar de escuchar este audio, esta presentación, todo aquel que escuche se interese en conocer todas las creencias fundamentales de los adventistas. Son 28 en total y pueden encontrarlas online, tanto en audio como en texto. También vienen impresas en las Biblias que nosotros distribuimos. Vamos a leer un par de versículos más para antes de iniciar mi presentación. En 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, leemos: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, aquí vemos que en los últimos tiempos también tendremos, en medio de una apostasía, tendremos espíritus engañadores. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros a manera de rana. Y prosigue: que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Señor. O sea, se aproxima el gran día del Señor, y de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. Para interpretar bien estos versículos, este versículo específicamente, habría que pensar en lo que es una rana. La rana atrapa a su presa con la lengua, o sea, y vive saltando de aquí para allá. Y aparte de eso, produce un poco de asco lo que hace, ¿verdad? Entonces, 3 espíritus inmundos a manera de rana, o sea que con su lengua engañarán a muchos. 2 versículos acabo de leer que son muy significativos para las personas que creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, y esto ya hay que descifrarlo. Bien, hablemos ahora un poco de historia. A finales del año 2009, o a mediados del año 2009, yo fui bautizado en la iglesia central de los adventistas de Jaina. Fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el dato. Pocos días después, me visitó en mi casa el compañero Freddy, el ebanista de Villapenca. Quiero mencionarlo bien con nombre y con datos porque fue la primera persona con que tuve esta conversación. A Freddy el ebanista lo conocíamos como Freddy el compañero, porque en la política, en el PLD, del cual yo fui miembro por mucho tiempo, soy miembro y trabajé mucho tiempo para ese partido. A Freddy lo conocíamos como el compañero Freddy, el ebanista, más que como el hermano Freddy, el evangélico. Al igual que a Freddy, a todas las personas que me visitaban esos días, yo le dije que estaba muy contento porque me había bautizado.
me encontré con el Señor y esa era la felicidad mía de esos días. Cuando me iban a hablar de política, yo me ponía claro, mi espíritu, que me gustaba mucho la política, pero le recalcaba que mi felicidad en esos días era que había encontrado al Señor. Pero cuando le dije a mi amigo Freddy, al compañero, al hermano Freddy, que me había bautizado en la iglesia adventista, se mostró molesto. Y después de estas cosas, estuvo conversando con él un rato y después que me argumentó por qué estaba un poco molesto, me dijo que los adventistas no creen en el Espíritu Santo. Me sorprendí mucho, imagínense. No hacía mucho que me habían bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparte de eso, yo había estudiado las doctrinas de los adventistas y ya yo había me habían enseñado bastante sobre el Espíritu Santo y yo creo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es mi guía, es mi protector, es mi consolador ahora mismo. Entonces, al recibir esta queja y muy notablemente molesto, me dijo que los adventistas no creen en el Espíritu Santo. Fue un poco chocante. Casi yo entendí lo que él me quiso decir, casi, pero todavía tenía mis dudas. El caso fue que solo me quedó decirle, me sorprende mucho porque yo fui bautizado en el nombre del Espíritu Santo. Y yo no creía, no entendía no entiendo por qué él me salía con esta, pero la gran sorpresa fue que no solamente él, muchas otras personas me salieron con lo mismo. De hecho, todavía a casi 8 años de haber ocurrido eso, sigo recibiendo personas que cuando le comento que soy adventista y le quiero predicar, le quiero hablar algo, se alteran un poco y me dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Pero ya claro, a 8 años de mi primera experiencia, es obvio que ya yo voy a entender la razón por qué. El enemigo sabe la importancia del mensaje adventista y el enemigo va a tratar de mantener a todo el mundo alejado de la manera que sea. Y una manera muy importante que ha logrado es convenciendo a muchas almas de que los adventistas no creen en el Espíritu Santo, por lo cual hay que tenerlos apartados, hay que mantenerlos de lejos. Vamos a analizar un poco los versículos que yo referí hace unos momentos. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Eso va a ocurrir cuando recibamos el poder del Espíritu Santo. Yo creo claro, está en la Biblia, y si está en la Biblia, ocurrió en lo que pasó en el día de Pentecostés, en el aposento alto. El Espíritu Santo se derramó y ellos recibieron poder. Esos son uno de los versículos que más me ha gustado siempre. Desde los tiempos en que yo no sabía a qué religión iba a asistir, siempre me ha impactado eso, lo que ocurrió en esa escena del Pentecostés. Y siempre he querido sentir ese ardor del Espíritu Santo, que mi lengua se vuelva de fuego, que el don de lengua, el don de curación, que tuvieron muchos de ellos, incluso hasta para resucitar, eso es recibir el poder del Espíritu Santo. Yo realmente siempre he querido sentir eso y es de lo que más me llama la atención. Pero no muy conocedor en esos tiempos, también me llamaba la atención los acontecimientos de los últimos tiempos y las características y el carácter de Dios específicamente. ¿Cómo es Dios? Porque yo vivía en un barrio donde yo podía ver las manifestaciones satánicas por varias formas. Yo pude ver manifestaciones satánicas claramente de bailes y fiestas satánicas y yo podía ver cómo se manifestaba el espíritu maligno. Y entendía, claro, que no podía ser lo mismo el Espíritu Santo, tenía que ser cosas diferentes. Yo voy a leer de nuevo 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. O sea, ellos no van a apostatar de la fe. De hecho, la palabra apostasía, tenemos que entender, apostasía no quiere decir ir en contra de Dios a propósito. Normalmente apostasía es una falsa adoración, introducción de parte del enemigo a las doctrinas verdaderas, mezclándolas, y la mayoría del que apostata, por no decir todos, no saben que están apostatando. Piensan que lo están haciendo bien. Entonces, y claramente lo dice al final del versículo, dice, engañando, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pregunto, ¿no debería yo estar muy, muy pendiente para cuando yo vaya a escuchar el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me llame o se quiera manifestar en mí, yo estar seguro que es el Espíritu Santo? Creo que la mejor manera es estudiando las Escrituras, conociendo todos el carácter de Dios y toda la forma en que Dios actúa. Podemos tener una preparación, pero claro, más que eso, pidiéndole al mismo Espíritu que nos abra el entendimiento y que no nos deje caer en el engaño del enemigo. Bien, ahora yo quiero que repasemos un poco el evento del Pentecostés. Pero para introducir el Pentecostés, primero vamos a irnos al Viejo Testamento, vamos a irnos atrás un poquito para entender un poco la idea. Vamos al libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 13, a leer esta escena. Deuteronomio 11, a partir del 13, dice: Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis todo grano, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Bien, los que saben un poco de agricultura saben la importancia de la lluvia temprana y la tardía. La temprana para que la semilla germine. Cuando tú siembras la semilla que cubre todo, tú quieres que llueva para que la planta germine y pueda empezar a producirse y salir fuerte. Luego la lluvia va cesando, la tierra se va secando, pero la planta va subiendo. Cuando ya el árbol o la planta está en su tamaño de adultez, aunque ha llovido, mientras va creciendo, llueve varias veces, pero es importante la lluvia tardía, la lluvia que cae para que el producto, el fruto, madure, para que sea ya cosechable. Es importante, si cae la lluvia tardía a su tiempo, la cosecha tiene más garantía de ser buena. Este versículo se refiere al inicio del trabajo del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo por medio de sus empleados. Y entendemos, creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en que la lluvia temprana ocurrió en el Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero repasemos el versículo 13 nueva vez. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ok, ya vemos un sí. Lo que sabemos de lógica matemática, sabemos que un sí es un condicional. Si eso ocurre, entonces le dará la lluvia tardía y la temprana y la tardía a su tiempo. Yo deseo ver la iglesia unida, obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo a Dios y amándolo con todo su corazón, hablando y respirando a Jehová en todo lo que hace, en todo lo que dice. Donde quiera que vayan, hablando de Jehová. Si ven una noticia buena, decir gloria a Jehová. Si ven una noticia mala, decir, oh Jehová, haz algo.
todo, si habla de política, mencionar a Jehová, si habla de negocios, mencionar a Jehová. Cuando todo lo que hagamos sea en nombre de Jehová y mencionando a Jehová primero y estando presente en Él, contándolo en nuestra forma de cantar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, entonces, y también, claro, obedeciendo sus mandamientos, porque incluso ese es el primer requisito que pone ahí. Entonces, Él nos promete que nos va a dar la lluvia temprana y la tardía. Vamos a ver un poco el evento del Pentecostés, que encontramos en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 en adelante todo. Dice el capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, esto ocurrió después de toda la experiencia que tuvieron ellos con Jesucristo. El capítulo 1 realmente es más interesante para lo que yo quiero pensar, porque habla de cómo estaban ellos realmente, ya los apóstoles, ya realmente claro con respecto a al verdadero evangelio de Jesús, lo que Jesús realmente vino a enseñarles. Se tardó mucho porque ya en ese momento ya ellos estaban claros y estaban realmente unánimes. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De dónde vino el viento? Dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿Okay? Ese estruendo no vino de una batería, ni de un pandero, ni de un tambor, vino del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos todos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua y en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. El día de Pentecostés era una gran celebración, un gran evento. Los judíos celebraban el 50º día después de la salida de Egipto, y específicamente, que también muy interesante, ellos celebraban la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés. O sea, también eso es muy importante saber, el Pentecostés celebra eso, la entrega de la ley, por lo cual más razón a pensar que eso es una señal para recordar que hay que obedecer la ley. En los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo, tanto por los imperios que habían surgido antes que el romano, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. ¿Ya? Todos sabemos eso. Habían judíos por todo el mundo, tal y como acabamos de leer. Todos esos judíos eran judíos de descendencia, pero hablaban todos los idiomas del mundo. Muchos de ellos no hablaban hebreo. Vamos a mencionar, por ejemplo, un ejemplo. Aquí donde yo vivo, estoy viviendo en Patterson, en New Jersey, y en Nueva York y en Pensilvania, hay muchos dominicanos, hijos de dominicanos, pero cuando tú le vas a hablar a los dominicanos, tienes que hablarles en inglés, porque no hablan español. Esos son los hijos de los que han nacido aquí de 2 o 3 generaciones. Y aunque entienden a veces el español, pero prefieren mejor el inglés, no te hablan español. En esas fiestas de los judíos de Pentecostés,
se reunían, todos los judíos del mundo que podían transportarse, iban a celebrar eso. Celebraban esa fiesta, aunque no sabían el idioma, pero iban porque entendían que estaban celebrando la entrega de las leyes a Moisés. Entre ellos habían judíos y también prosélitos. O sea, habían gente que eran descendientes de judíos, que iban ahí porque sus padres le habían instruido, no podían dejar de participar en estas fiestas, pero también habían gente que solamente iban como prosélitos, porque querían aprender o querían compartir con los judíos, pero no eran judíos. Esa es una importancia. ¿Qué mejor momento para el Espíritu Santo decir, ahora es el momento para expandir el Evangelio por todo el mundo? Que cada una de esas personas se vaya para su casa conociendo lo que pasó con Jesucristo, conociendo la historia de Jesús, que hacía poco había ascendido al cielo, hacía poco lo habían crucificado y lo habían matado, y esas personas no sabían de eso, iban solamente a adorar a Jehová, no conocían de Jesús. Cuando el Espíritu Santo se derramó, les repartió lenguas como de fuego. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo, se juntó la multitud. Voy a recalcar otra vez a mencionar, hecho el estruendo de que cuando el Espíritu Santo bajó, cuando el Espíritu Santo baja, Él hace su propio estruendo. Yo no necesito un tambor, ni una trompeta, ni darle a las bateas, hacer hojalata, ni hacer brincoleo, porque el estruendo lo hace el Espíritu Santo. No lo tengo que hacer yo. Yo puedo seguir recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, el espíritu de lengua del que habla, por lo menos en este pasaje, porque no quiero entrar en discusión de que si en otro pasaje se habla, es el espíritu, el don de lengua para que las personas puedan entender lo que ellos están hablando. Esos galileos que estaban ahí, esos judíos que estaban ahí, hablando en hebreo, y sin embargo todo el mundo lo escuchaba en su propia lengua, porque ellos son muchos y cada uno, me imagino, se dirigía a un grupo y ellos podían entenderlo en su propia lengua, sin necesidad de haber ido a una escuela de idiomas ni hacer un curso de idiomas para eso. Pero el Espíritu Santo le proveyó eso. Qué gran privilegio sería. Yo sí deseo que el Señor se manifieste en mí y me dé este poder y yo poder hablar en lengua. Sería algo bueno. Yo no tengo por qué quejarme ni criticar a nadie porque lo tenga. Ojalá yo tenerlo yo. Ahora bien, cuando no es a mí que me lo dan, si el día que yo lo sienta, yo lo voy a aceptar como sea. Como venga, lo voy a aceptar ya que cuando yo lo sienta. Pero como no me lo ha dado a mí, yo tengo que tener mucho cuidado cuando una persona se me acerca y me dice que él lo tiene. ¿Qué debo hacer yo? Ver las características, cómo esa persona está realmente, qué predica, cómo su comportamiento y todo esto. Correcto. Vamos a empezar por el estruendo. Porque ya yo quiero caer en lo que me intrigaba de todas estas personas que insisten en que yo no creo en el Espíritu Santo. Me hablan que yo no creo en el Espíritu Santo porque yo no veo personas, que cuando yo veo personas danzando en el Espíritu, yo lo critico. No me refieren directamente a mí, sino a los adventistas. Pero vamos a tomarlo ahora como lo personal, como que se refieren a mí. El brincar y saltar, y romper los instrumentos, romper los zapatos, jalarse los moños, rasgarse, es danzar en el Espíritu. Sin embargo, yo veo que los mismos evangélicos de distintas denominaciones filman películas y cuando recrean, refrescan o actúan el evento del Pentecostés, yo no veo que hacen ese alboroto. Presentan a los discípulos hablando y los demás entienden con toda calma, con toda paciencia, las características de Dios. Cuando filman ellos mismos las películas de Jesucristo caminando por la calle o sus discípulos, no lo presentan a ellos brincando. Entonces es como si ellos mismos se contradijeran, o como si no fueran ellos que hicieran esa película, como si fueran los adventistas que la hicieron. Porque los adventistas sí creemos que el carácter de los discípulos de Dios se mantuvo siempre apacible y siempre explícito. Siempre hablaban temas para que lo entendieran. Siempre hablaban de las profecías que se cumplieron y de las que estaban por cumplirse de manera clara y pautada, para que cada quien entienda de qué se está hablando.
Y eso ocurrió ahí. Entonces, los eventos que ocurren hoy día en muchas iglesias, donde personas empiezan a brincar y- y chocar entre ellos, y todas esas cuestiones, a veces se ve un poco ensayado, porque incluso hay videos ahí que se ve que hay una persona atrás esperándolo para cuando caigan a pararlo, como que si tú no caes, tú no estás bien. Eh, he recibido testimonio de personas que han estado en eso, que se le acerca a una persona y cuando están danzando, que quieren ponerse igual que nosotros a danzar, una persona se le acerca para que caigan y él no quiere caer porque le da miedo y la persona le topa en la frente para que caiga y no quiere caer, y entonces la persona le secretea, le dice algo en el oído, déjate caer, o ¿qué te pasa? No tiene el espíritu, no quiere llenarte el espíritu, déjate caer. Dice, pues hay que caerse, es como si fuera un ensayo. Esa persona, claro, se asusta y dice, pues yo no sentí nada, él quiso que yo me cayera. O sea, muchos testimonios de personas. Yo puedo dar testimonio, por ejemplo, una persona que estaba brincando en medio de un salón, eh, con los danzando, quiero decir, con los evangélicos, y de repente se le rompe una chancleta y se para de danzar, se quita la chancleta, va y se la lleva a su hermanita y vuelve al lugar de danzar a danzar y a brincar. Otro, por ejemplo, un amigo mío, que es un caso muy conocido en mi barrio, lo tomamos a chiste siempre, que danzando y brincando y toda esa cosa y en el gozo del Espíritu Santo, supuestamente, pero cuando se le despeinaba el cabello, un muchacho que le gustaba mucho tener su cabello bien bonito, sacaba su peine y empezaba a peinarse, a arreglarse el cabello y luego iba y seguía saltando. Yo me pregunto, si el Espíritu Santo se manifiesta, y yo siempre, no es ahora porque soy adventista, no estoy hablando como adventista, estoy hablando como la persona que tiene mucho tiempo tratando de investigar y de deseando que el Espíritu Santo me posea. Cuando yo pienso, si el Espíritu Santo se manifiesta así en un salón, ¿es posible que hayan dos o tres fingiendo y dos o tres, el Espíritu Santo realmente gozándose en dos o tres? Yo no creo que así sea. Yo no creo que así sea. El Espíritu Santo completo se manifestó. Y si alguien se atrevía a entrar al grupo, al bonche, a brincar, a danzar, sin tener el Espíritu Santo en verdad, estoy seguro que caía muerto inmediatamente. Con el Espíritu Santo no se juega. Si dos o tres realmente reciben el Espíritu Santo en una congregación, yo los felicito. Yo realmente no, no voy a contradecirlo. Yo tengo mucho temor de blasfemar contra el Espíritu Santo. No digo que no pueda ser. Ahora, si a mí no me ocurre, yo no voy a aparentar que ocurre, ni voy a defender a nadie. No voy a decir, sí, ese es el Espíritu Santo que tiene esa persona, porque yo no lo he recibido y no he visto caracteres en esa persona que me digan es del Espíritu Santo. Por ejemplo, es había un movimiento en mi pueblo llamado Evangélicos con Lionel. Y yo puedo decir, ese grupo entero de evangélicos se molestó cuando supo que yo era adventista porque decían que yo no recibí el Espíritu Santo. Yo decía, pero espérate, es posible que ellos sí tengan el Espíritu Santo y yo no, cuando ellos son más políticos que cristianos. Muy difícil, yo no creería eso. Repito, Dios me perdone si el Espíritu Santo se manifiesta así con esa persona, pero yo no lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo, para entrar a un cuerpo, tiene que purificarse, como hacían los sacerdotes de antes, prepararse, incluso por varios días, limpiarse. Yo soy tan cobarde de eso que voy a hacer una anécdota también, un informe reciente mío. En este año, el único cargo que yo podía aceptar en mi iglesia, que yo quise aceptar, fue el de diácono, porque no quise aceptar ningún otro cargo, me querían dar otras posiciones, yo no quería, porque necesito ser ungido. Me nombraron diácono a solicitud mía propia. Sin embargo, a esta fecha, en agosto, el mes de agosto, 8 meses del año ya han transcurrido y yo no he ejercido como diácono por la sencilla razón. Lo digo para que si alguien también de mi iglesia lo escucha y quieren que yo funcione como diácono, agilicen eso. Yo no voy a funcionar como diácono si no me ungen, porque le temo al Espíritu Santo. Yo no juego con el Espíritu Santo. Yo no pongo el Espíritu Santo en mano, porque yo sí creo en el Espíritu Santo. A diferencia quizás de otras personas que quieren lucirse con el Espíritu Santo. Yo no haría eso. Bien, vamos a repasar un poco el carácter de Dios. Recordemos la escena de cuando Moisés subió al monte
a hablar con Dios y a recibir instrucciones de parte de Dios al Sinaí, precisamente el día, el 50º de la salida de Egipto, el día de Pentecostés. Esto es previo a la celebración del Pentecostés. Podemos ver, si leemos el versículo 19, el capítulo 19 completo, todas las instrucciones que Dios le dio para que el pueblo se preparase para ese acontecimiento. Dice el versículo 8 del capítulo 19, de versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había dicho. Vamos a ver el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas son instrucciones que Dios le está dando a Moisés para que Moisés a su vez le dé a su pueblo. El pueblo tenía que ser un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. Y Moisés refirió estas palabras a Jehová. También vamos a saltar al versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Todo eso era para prepararse para recibir la presencia de Dios en el monte Sinaí. Vamos a saltar un poco al versículo 24. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estragos en ellos. Hay versiones de la Biblia que dice: no sea que yo los mate. O sea, a pesar de todo eso que él le estuvo diciendo en el capítulo 19, para que se prepararan, para que no estuvieran... Hay un versículo que habla de no estar con mujeres durante 3 días. El versículo 15 dice: y dijo al pueblo: estad preparados para el 3er día, no toquéis mujer. O sea, todo eso ellos hicieron, y a pesar de todo eso, no lo dejó pasar de un límite, no sea que mueran, por si acaso no estaban bien preparados. O sea, acercarse a Dios es una cosa muy seria. Estamos cerca de Dios por medio de Jesucristo. Claro, Él nos puede escuchar, pero recibir el Espíritu Santo es una cosa muy seria. Esto que le acabo de leer está en el capítulo 19, sería bueno que lo leyeran entero. El capítulo 20 ya es la entrega de la ley. Ya Dios empieza a narrarle a Moisés la ley que todos conocemos, los 10 mandamientos. No tengo que leer nada de eso, pues todo cristiano creo que de una u otra manera lo ha escuchado. Vamos a saltar al versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Repito, se pusieron de lejos, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. O sea, después de toda esa preparación que Dios le dijo al pueblo que hicieran, que ellos lo hicieron, no se contaminaban con ningún animal inmundo, no tocaban nada impuro, se mantenían dentro de los límites del atrio del templo, para no tocar nada impuro, no se contaminaban con mujeres. O sea, totalmente, a pesar de todo eso, oye, el pueblo se mantenía de lejos, temblaban y se mantenían de lejos. Cuando yo oiga el estruendo de Dios, yo tengo que estar muy seguro de que yo estoy limpio y puro para acercarme, porque no sea que muera. Vamos
a volver de nuevo al Nuevo Testamento. Vamos a ver el evento donde podemos conocer un poco más del Espíritu Santo. El Señor Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, entre parábolas, donde él hablaba sobre el carácter de Satanás y el reino dividido de Satanás, y prácticamente nos dio una guía de por qué el reino de Satanás no va a prevalecer y el reino de Dios sí va a prevalecer al final de los tiempos. Entre esas parábolas, hablando de los caracteres de Dios y de Satanás, el versículo 28, él dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualquiera que sean estas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. O sea, por el hecho de que los críticos de Jesús, los enemigos de Jesús en esa época, acusaban a Jesús de que tenía espíritus inmundos, él les advirtió sobre blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra blasfema podemos analizarla, la misma Biblia nos la explica, pero voy a repetir: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es muy peligroso usar el nombre, o sea, si es malo acusar a una persona que no tiene el Espíritu cuando lo tiene, o decir que es un espíritu demoníaco, mucho más debe ser yo decir que tengo el Espíritu Santo sin tenerlo, o que el Espíritu Santo actúa así o hace esto sin ser así. En verdad, este es un tema que debe ser discutido en un discurso de una hora, una prédica de una hora, hora y media, y cuidado sin más, porque hay muchos datos del Viejo Testamento que debemos, para comprender esto, analizarlo cuidadosamente para entender el carácter de Jesús, para entender el carácter del Padre y para entender el carácter del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no se juega. El Espíritu Santo es la presencia misma de Jesús y del Padre junto. Aquí voy a leer, para que antes de leer mi último versículo y mi última cita y dar por concluido esto, voy a leer la doctrina fundamental número 5 de los adventistas del séptimo día. Dice: Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, difundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. Tenemos una lista de versículos ahí que sustentan esto, pero eso que yo acabo de leer es la doctrina fundamental número 5 de los adventistas del séptimo día. La próxima vez que un cristiano de cualquier denominación que sea le vaya a decir a un adventista que no cree en el Espíritu Santo, debería primeramente leer, para saber lo que va a decir, leer las doctrinas fundamentales de los adventistas, porque fácilmente el adventista puede decirle a la otra persona: yo creo, hermano, que el que no cree en el Espíritu Santo es usted, porque usted que juega con eso, usted no le tiene miedo, y yo le tengo miedo al Espíritu Santo. Yo conozco al Espíritu Santo y sé lo que puede hacer. Dice parte de la doctrina, repito: atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. ¿Okay? O sea, esa es una de las funciones principales del Espíritu Santo, según la doctrina fundamental número 5 de los adventistas del séptimo día. Ya para concluir, vamos a ver qué pasa cuando una persona juega con el Espíritu Santo. ¿Qué podría ocurrirle? Vamos a ver un poco el Hechos capítulo 5, y todos saben, si es cristiano y ha leído la Biblia, que ahí encontramos la historia de Ananías y Zafira.
Como no lo he repasado, lo voy a leer entera para ver si captamos el mensaje. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, lo voy a parar ahí porque yo sé que es una historia que también pueden buscarla el capítulo 5 del libro de Hechos, pero muy probablemente todo el que me está escuchando aquí ya ha escuchado y ha leído esta anécdota. Sabemos que Ananías cayó muerto, tendido largo a largo. Safira, su esposa, cuando vino más atrás, no sabía que habían enterrado a su esposo, le preguntaron lo mismo. ¿En cuánto vendió Safira, Ananías la propiedad? En tanto, y el destino de Safira fue lo mismo, murió. La propiedad, tal y como le dijo Pedro, era de Ananías y Safira. Es como que yo tengo una casa y la quiero vender para ponerlo a los pies de la iglesia. Decirle: mira, yo tenía esta casa, la vendí, tengan el dinero porque estamos todos unánimes. Recuerden que todo eso ocurrió ya cuando el Espíritu Santo se había derramado. Ya el Espíritu Santo estaba entre ellos activamente. La lluvia temprana ya había caído y la semilla estaba germinando. Ya tenía que empezar a predicarse el evangelio por toda parte y tenían que estar unánimes y serios. Ahí existía un comunismo extremo, ahí nadie tenía nada, todo era de todos. Entonces, en ese contexto es que pasa esta situación. Pero Pedro le dijo en el versículo 3: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entiendo yo con eso que al Espíritu Santo no se le puede mentir. Con el Espíritu Santo no se juega. Muchas bendiciones para todo el que escucha este audio. Hay mucho más que yo quisiera agregar, pero siempre me extiendo y es muy bonito hablar de estas cosas. Honestamente, realmente, yo felicito. Si alguna persona que esté escuchando este audio aún así insiste en que él o ella tiene el don de lengua o recibe esa fuerza que lo pone a brincar en un templo sagrado donde yo entiendo que debe haber solemnidad, y entiende que eso, yo lo felicito. Honestamente, hasta siento algo de envidia por esa persona. Pero si usted en particular no ha sentido eso realmente, usted solamente está tratando de llevarse de lo que le dijeron que hiciera, tenga mucho cuidado, no se deje engañar, porque es muy probable que el diablo lo esté induciendo con espíritus engañadores de los últimos tiempos, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dios les bendiga y espero que este audio sirva de mucho para todo aquel que le escuche. El Señor esté con todos nosotros. Amén.